Hola, mi nombre es Andrés Oliveros y para el curso de calor les vengo a hablar sobre densidad. La densidad es una magnitud escalar representada por la letra ρ en muchos casos, y tanto en física como en química se conoce densidad como la cantidad de masa que hay por unidad de volumen. Esto acá hace referencia. Para eso primero tenemos que entender todos los conceptos referentes a esto y por qué se aplican. Empecemos por la masa. La masa se conoce como la cantidad de materia que hay en un determinado espacio. De la masa podemos determinar su atracción por la fuerza gravitatoria o por una aceleración, multiplicando la una por la otra. El volumen se conoce como el espacio que ocupa un objeto en un lugar. El volumen nos dice qué tan grande es el objeto independientemente de su peso o cualquier otra característica que se asigne a él. Estas dos son muy importantes de reconocer y de diferenciar porque nos ayudan a entender por qué suceden ciertas cosas. Por poner ejemplos para entender esto, en el caso del algodón, a lo mejor 1 kilo de algodón sea una cantidad inmensa. A lo mejor tú puedas llenar un camión lleno de algodón y no te hará un tonelaje muy grande. Pero pasa lo contrario con otros materiales, como lo sería el hierro. A lo mejor en lo que cabe una persona, la cantidad de hierro haría mucho peso. ¿Esto por qué sucede? Porque la masa de estos dos es distinto y su volumen también. En el caso del algodón, su volumen es muy grande, la cantidad de espacio que ocupa es demasiada por cada unidad de peso. En el caso del hierro, su peso es demasiado, es muy poco espacio. ¿Por qué? Porque cada pedacito de hierro pesa una cantidad considerable. Entonces, si tenemos bloques de hierro y bolas de algodón a paridad de volúmenes, vamos a tener diferentes masas. En el caso del hierro, vamos a ver que tiene una masa mayor, lo cual hará que haya una atracción mayor de la gravedad hacia él. Entonces, ya que entendemos esto, podemos ya ir al concepto de densidad. La densidad relaciona estas dos magnitudes. ¿Por qué? Porque hay que diferenciarlas, como ya vimos, porque hay casos en los que para el análisis nos servirá una u otra dependiendo de aquello que queramos saber. En el caso de la densidad, se conoce como unidad de masa que hay por volumen, es decir, cuánta materia cabe en su dicho volumen, un poco diferente a lo que es la masa. Hablábamos de los cubos de hierro y de los cubos de algodón. Si viéramos esto desde un nivel microscópico, nos daríamos cuenta que para generar un peso fijo lo lograremos más fácil con bloques de hierro. ¿Por qué? Porque tiene mayor masa, es decir, que su atracción por la gravedad es mayor. Pero si queremos hacer lo mismo con bolas de algodón, pues nos va a quedar más difícil. ¿Por qué? Porque tiene mayor volumen pero menor masa, es decir, que tiene menor atracción por la fuerza de gravedad. ¿Esto para qué nos interesa? Pues porque hay una relación entre esto, lo cual causa que las densidades sean diferentes, y es lo que nos va a dar el dato que va a ser la piedra angular, que nos va a servir
de mucho tanto en física como en química. En el caso del hierro tenemos que, si empezáramos a poner cubos y hacer un objeto a nivel microscópico y cogiéramos solo las cantidades de eso, sería un diferencial de su masa, un diferencial de su volumen. Y esto es lo curioso que pasa con la densidad, que la densidad responde a una correlación, en el sentido de que da igual cuánta cantidad de material tú tengas, la densidad va a ser la misma. Es una característica propia de cada material. Cada material tiene su propia densidad. En el caso del hierro, si yo tuviese 5 kilogramos de hierro, pues eso tendría un volumen. Y si tuviese 10 kilogramos de hierro, también tendría un volumen. Y si yo los dividiera para encontrar su densidad, dividiera su masa sobre su volumen, entonces obtendría que la densidad es igual. Y de ahí se saca la ecuación de la densidad, que un diferencial de masa sobre un diferencial de volumen nos dice cuál es la densidad de ese objeto para ser atravesado, porque esta es otra característica de la densidad, que la densidad nos dice qué tan reacio es un cuerpo a dejar ceder moléculas a través de él. Y esto lo vamos a ver ahora. Si por ejemplo tuviésemos un cubo con agua y dejásemos caer un huevo de él, el huevo se hundiría. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil flotar en agua dulce. Esto sucede por estos mismos fenómenos, pero en el agua salada no sucede esto, como lo sería en los mares más salados del mundo, que cualquier cosa o casi cualquier cosa puede llegar a flotar. ¿Por qué? Porque las moléculas aumentan la densidad del agua, es decir, meten de cierta forma por la sal más moléculas en ese mismo volumen. Entonces hacen que a los objetos le quede más difícil atravesarlo. Como decíamos, en el caso del huevo, si el huevo estuviese en el recipiente y yo pusiera sal en él, el huevo no se hundiría. Es más, incluso hundido podría empezar a flotar. ¿Por qué sucede esto? Porque en agua dulce tendríamos las moléculas de H2O, y las cuales por su estructura molecular, que es más separada, deja pasar el huevo. Pero cuando añadimos sal, estas moléculas también van a tener dentro de sí tanto sodio como cloro. Entonces, cuando tengan todas esas partículas enlazadas, esas moléculas extras van a ser más difícil que el huevo penetre en el agua, lo cual va a aumentar su densidad y va a hacer que salga más rápido. Y la densidad es propia de cada material. Nos damos cuenta cuando vemos como en el agua es menos difícil de atravesar que a lo mejor el aceite, y por eso mismo el aceite no se mezcla con el agua, porque son de densidades diferentes. Esto nos abre la puerta a muchos fenómenos particulares que suceden día a día y los cuales podemos estudiar. Uno de los fenómenos más intrigantes es el del principio de Arquímedes. Arquímedes fue un ingeniero el cual expuso lo que en su principio dice, que la cantidad de fuerza de flotamiento será igual a la cantidad de líquido desplazado. Esto al principio parecería un poco raro, pero es mucho más simple de lo que parece. ¿Cuántos no han metido una varilla o un tronco de madera en el agua y han sentido cómo el tronco intenta salir a flote muy rápidamente? Esto sucede por mismo efecto de la densidad. Como pasaba con el huevo, que flota porque su densidad es menor, la madera de por sí, sea agua dulce o agua salada, tiene una densidad muy pequeña. Entonces la madera tiende a no hundirse en el agua, sino que flota. ¿Qué pasa con esto? Que cuando tú la hundes a la fuerza, esa madera no tiene la densidad para hundirse por sí misma. Tú estás presionando sobre ella. Es decir, que tú eres quien está generando una fuerza para que ese bloque se mantenga dentro del agua.
Pero ¿qué sucede? Por lo mismo de la densidad, como ya podrán sospechar, dos objetos no pueden estar en el mismo lugar a la vez. Entonces, ¿qué sucede? Que el agua empezará a desplazarse. Si un bloque de madera empieza a entrar, pues el agua que estaba en ese lugar tendrá que hacerle espacio y empezará a subir el nivel del agua a sus costados. Esto se conoce como cantidad de líquido desplazado. ¿Por qué? Porque está siendo desalojado de su lugar de inicio. Entonces, cuando el bloque de madera se hunda, lo que va a suceder es que esa cantidad de líquido va a intentar reingresar. ¿Por qué? Porque si no está mi fuerza que lo mantiene hundido, el bloque de madera va a flotar. Entonces, cuando esa cantidad de líquido empiece a tratar de reingresar, lo que va a generar es que toda esa presión eleve el bloque hacia arriba. Esto sucede pues obviamente por lo que decíamos de la densidad. Pero hay algo curioso, que ese volumen que fue desplazado, es decir, el cambio de nivel del agua, si lo pesáramos, nos daría justamente la fuerza neta que está haciendo presión hacia arriba y que está empujando el bloque. Esto se llama fuerza de flotamiento y no sucede meramente por la densidad, porque la fuerza de flotamiento dependerá más bien del líquido el cual esté siendo desalojado, y esta fuerza será igual para cualquiera porque depende de su volumen. En el caso del hierro será la misma cantidad de fuerza de flotamiento para el hierro que para el metal, para la madera. Por eso la madera no se hunde y el metal sí, porque el metal tiene mayor densidad y le queda muchísimo más fácil atravesar el agua, lo que a ojos de este análisis nos diría que la fuerza de flotamiento es menor que la fuerza que tiene el metal de atracción por la gravedad. Entonces así podríamos explicar de manera fácil de qué trata el principio de Arquímedes y por qué tiene relación con la densidad. Y vemos que aunque en realidad solo usa la densidad como parte de su fórmula, todos los conceptos teóricos que aluden a la densidad, al concepto de masa y de volumen tienen que ver con esto, y podemos analizar por qué es una cualidad propia de cada material y el principio de su forma, de por qué será igual independiente de la cantidad de material, porque es propia de este mismo.